Hola chicos, otra vez con ustedes nuevamente para hacerles llegar y compartir con ustedes con mucho amor, con mucho cariño. Estoy agradecido de ustedes porque siguen compartiendo en sus redes sociales con sus amigos. En esta vez vamos a hacer un nuevo tema que sería hidrostática, parte de la física 2, ¿no? En esa parte entonces vamos a empezar con algunas definiciones que tienes que saber y luego desarrollar un bloque de unos ejercicios, ¿sí? 20 ejercicios más o menos, para que sí lo entiendas perfectamente, ¿ya? Entonces no te vayas a olvidar, ¿sí? Y sin más, empecemos. Vamos a ver entonces, ¿sí? Empezando pues con la teoría, que más o menos me diría de esta forma, ¿no? A ver, a mí me dice hidrostática. Más o menos a qué se refiere cuando dice hidro, va a decir, agua, fluido, ¿no? Entonces vas a decir que es la rama de la física que estudia las propiedades de los fluidos en estado de reposo, ¿no? Entonces también como fluido es un gas, también vamos a estudiar a los gases, porque independientemente, ¿sí?, los gases es estudiado por la neumostática, ¿cierto? Pero en este caso, como hay problemas, ¿sí?, vamos a estudiarlo en el tema de hidrostática, ¿de acuerdo? Para ello, también vamos a hacer algunas definiciones previas o conceptos fundamentales que tú debes saber. Por ejemplo, ¿qué es la densidad? Vas a decir, es una magnitud física escalar, ¿sí?, referida a la cantidad de masa contenida en un determinado volumen. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros vamos a decir matemáticamente cómo se expresa, entonces, profesor, siempre la densidad lo vas a representar con la letra ρ, o simplemente le vas a ubicar con una D, pero es con la ρ. Entonces, matemáticamente vas a decir, profesor, la densidad es igual, matemáticamente lo vas a ubicar como la masa, ¿sí?, entre su volumen. Profesor, entonces me vas a decir ahora, profesor, ¿cómo sería su unidad? Sería masa sobre su volumen. Entonces me vas a decir, profesor, sería ¿sí?, gramos por centímetro cúbico o kilogramos por metro cúbico. Muy bien, profesor. Vamos a ver algunos ejemplitos, ¿sí?, más o menos, para que tú tengas idea. Por ejemplo, la densidad del agua. Profesor, si nosotros le ubicamos acá la densidad de H2O, ¿de acuerdo? Profesor, ¿qué sería, profesora? Esto vendría a ser, ¿qué cosa? 1 gramo por centímetro cúbico. Ahí bien. Profesor, pero si bien es cierto, profesor, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Sí? ¿Cómo lo podemos hacer para ponerlo en kilogramo por metro cúbico? Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que debes hacer, profesor? Simplemente multiplícale por 1000 y ya está, no hay problema. Si es por 1000, vendría a ser, profesor, 1000 kilogramos, ahí está, por metro cúbico. A ver, otro profesor, otro. A ver, otro más, profesor. Vamos a ver, otro más. Supongamos que yo te lo digo, mira, la densidad aproximadamente del aceite. Profesor, ¿cómo sería la propiedad del aceite? La densidad del aceite aproximadamente es 0,8 gramos por centímetro cúbico. Ahí está. Profesor, pero, tú sabes que si yo quiero, ¿sí?, en kilogramos, quieres en kilogramos, en kilogramos, ¿por cuánto lo tienes que multiplicar? Por 1000. Si lo multiplicas por 1000,
si lo multiplicas por 1000, vas a obtener entonces, profesor, sería cuánto la densidad del aceite. Si lo multiplicas por 1000, vendría a ser lo siguiente. Sería entonces 800. A ver, 800 kilogramos, por metro cúbico. ¿Verdad que sí? Vamos a ver otra más por si acaso. A ver, la densidad del mercurio, conocido para ustedes. La densidad del Hg es igual a 13,6 aproximadamente gramos por centímetro cúbico. ¿Ve? Profesor, yo quiero en kilogramos. Otra vez, para que no te olvides, A ver, para que no te olvides, otra vez te quedaría simplemente por multiplicar, ¿cuánto? Por 1000, sería 13.600. 13.600 kilogramos por metro cúbico. ¿Ve? Ahí está. ¿De acuerdo? Ahí está. Vamos a ver entonces la siguiente definición. Peso específico. ¿Qué nos dice el peso específico? Es la relación entre el peso y el volumen que ocupa una sustancia en el espacio. Muy bien, profesor. Tú sabes entonces, si nos dice, muy bien, no te olvides que esto está representada, ¿sí?, por esta letra. Sí, ahí está. Muy bien, entonces el peso específico sería de esta forma. A ver, el peso específico vendría a ser igual. ¿Qué cosa? El peso específico sería igual, ¿sí?, al peso sobre ¿qué? Sobre su volumen. Si bien es cierto, este peso, mira, gánate acá, mira, ve. A ver, vamos a deducir algo acá. Si este peso es la masa por la gravedad, ¿ve? Es la masa por la gravedad, ¿sí?, sobre el volumen. Pero si yo te invito que observes esto de acá, observes, profesora, ¿qué es igual masa sobre su volumen? Masa sobre su volumen es densidad. Perfecto. Entonces vas a decir, profesor, entonces, ¿sí?, el peso específico vendría a ser igual densidad por la gravedad. Profesor, entonces queda establecido que el peso específico es igual, a ver, la densidad del líquido multiplicado por la gravedad. Muy bien. En cuanto, vas a decir, profesor, en cuanto a la unidad, vendría a ser newtons por centímetro cúbico o newton por metro cúbico. ¿Sí? Ahí está. Muy bien. Sigamos entonces con la siguiente. Vamos a ver entonces la siguiente, ¿ya? A ver. Vamos a ver. A ver. Sería entonces, en este caso, vendría a ser la presión. ¿Qué es la presión? Vamos a ver qué nos dice la definición de la presión. Mira, ve. Dice, es una magnitud física escalar que mide la proyección de la fuerza en dirección perpendicular. No es una fuerza cualquiera. Tiene que ser una fuerza perpendicular a la superficie de contacto por unidad de área. ¿Cuál es entonces la unidad? Vamos a ver entonces, primeramente cómo se expresa matemáticamente. A ver, sería entonces, matemáticamente se expresaría así, ¿no? A ver, presión vendría a ser entonces de esta forma. A ver. Ahí está. Presión vendría a ser entonces la fuerza normal sobre área. Ahí está. Entonces va a ser la fuerza distribuida en una sección, ¿sí?, de superficie.
En este caso, pues la superficie lo conocemos como el área, o sea, unidades al cuadrado. Muy bien, en este caso entonces, ¿cuál sería unidad? Tú sabes que la unidad vendría a ser pues así, ¿no? A ver, sería newtons sobre metro cuadrado. Y tú sabes que eso vendría a ser igual a pascals. Ahí está. A un pascal. No es cierto, de esta forma. Muy bien. Vamos a ver entonces, miren este dibujito. Vamos a descomponer esa fuerza, ¿no? Tú vas a decir, profesor, ¿cómo sería esto? Vas a decir, profesor, esto es así, ¿no? Vas a decir fuerza normal. ¿Ve? Ahí está. Sería esta fuerza perpendicular. Ahí está. Eso lo vas a descomponer, esa fuerza. Como tú eres un experto en la trigonometría, profesor, tú vas a decir que esa fuerza vendría a ser igual, esa fuerza normal, en este caso, sería F por el seno, ¿no? F por el seno del ángulo que forma. Ahí está. Listo. Perfecto. Muy bien. De esa forma ya está, entonces, sí, de esa forma ya está la fuerza normal. Bien, aunque acá era para hacerlo, ¿no? Acá era, casi quieres te lo escribo más amplio. Fuerza normal es igual, o sea, la fuerza perpendicular sería F por el seno del ángulo. Ahí está. Listo. Perfecto, queda ahí. Vamos a ver entonces la presión atmosférica. ¿Qué nos dice con respecto a la presión atmosférica? Muy bien, a ver. La presión atmosférica que nos dice en esta forma, a ver. Dice, es la fuerza por unidad de superficie que ejerce el aire, o sea, el aire que está sobre nosotros, que forma la atmósfera sobre la superficie terrestre. Entonces, yo he hecho acá, ¿sí?, un gráfico, que de tal manera nos representa, por ejemplo, esta parte es más baja y esta parte es más alta. Esto representa la costa y esto representa la sierra. No sé si tú has ido de repente de visita, ¿no? Los que viven, ¿sí?, en la ciudad de Lima van a visitar a sus familiares que viven en una zona que sería, pues, ¿no?, una zona elevada, ¿sí?, de tal manera que viven en la sierra, de tal manera que sientes una sensación que te falta el aire. ¿Eso debido a qué? Cuando tú estás en la costa, obviamente que la presión ejercida vendría a ser mayor. Y cuando estás en la sierra, la presión es más menor. O sea, el aire, ¿sí?, la masa del aire en esta zona, pues está más dispersa. Por eso es que es menor presión. Y acá está, pues, más, es mucho más mayor, ¿no? De esa manera, tú vas a decir, profesor, que la presión en el punto A, ¿sí?, la presión, vas a decir la presión, vamos a ponerle con otro colorcito, la presión en A es mayor que la presión en el punto B. Ahí está. ¿Sí? No te olvides que la presión vas a medir desde la parte, todo lo de la parte superior de la capa, ¿sí?, atmosférica hacia donde te encuentras. Entonces vas a tener mayor aire en esta parte que en esta parte de la sierra, por ejemplo, en la parte más alta, ¿no? Ahí está. Una atmósfera, entonces, que es igual aproximadamente una atmósfera sería 1,01 por 10 a la 5 pascales. O también una atmósfera de 76 centímetros de mercurio. Ahí está. ¿De acuerdo? 76 centímetros de mercurio. Y un bar es igual a 10 a la 5
pascales aproximadamente. Cuando nosotros utilizamos esta medida siempre, ¿no? Siempre acá cuando decimos presión atmosférica, es una atmósfera, es igual, presión atmosférica es igual 10 a la 5 pascales, aproximadamente. Ya, eso, este datito lo utilizamos muchísimo, ¿no? A ver acá, presión hidrostática. ¿Qué es la presión hidrostática? Dice, es la presión que se somete a un cuerpo sumergido en un fluido, debido a la columna de líquido que está sobre él. Te he hecho un gráfico. Entonces, esto para mí está lleno de un líquido, cualquiera que sea el líquido. Cualquiera que sea el líquido. Está lleno. Entonces, imaginativamente, yo he tomado una sección de color naranja, una sección con una área, ¿no? Un área. Muy bien. Si tú bien lo sabes, que si estamos en esta ubicación, entonces sería altura, ¿no? Entonces tú sabes que esto sería, ¿no? Presión. Presión es igual. ¿Cuál vendría a ser representado? ¿Cuál vendría a ser representado? El peso. El peso sería masa por la gravedad sobre área. Bien, pero no te olvides una cosita más. Sigamos, presión es igual. Profesor, ¿qué es la masa? Vamos a ver la masa. La masa, no te olvides, sí, la masa era, la densidad era masa sobre su volumen. Entonces, masa sobre su volumen, la densidad. Entonces, la masa, lo quieres despejar, sería densidad por volumen. Entonces acá le pones densidad por volumen por la gravedad sobre el área. Bien, profesor, ¿qué vamos a hacer ahora? Sigamos, a ver. Sigues deduciendo, pues, como eres un experto, puedes hacer maravillas con la matemática, ¿no? A ver, presión entonces es igual, a ver, densidad, volumen, densidad. Profesor, el volumen, ¿sí? En un volumen vendría a ser área de la base multiplicado por su altura y al finalmente gravedad. Y esto dividido entre el área. Profesor, ya está, ¿sí o no? Ya está. Ya me imagino que ya lo vistes. Profesor, ¿qué cosa sería entonces la presión? Presión vendría a ser densidad de líquido, gravedad y altura. ¿Ves? Entonces queda establecido como la presión hidrostática vendría a ser, ¿qué cosa? Densidad de líquido, gravedad y altura. Perfecto. Entonces, de esa manera ya está la presión hidrostática. Diferencia de presiones. Vamos a ver, en este caso tienes un recipiente, le he dibujado para hacerte entender, presión en A y presión en B. Profesor, obviamente que si B está más profundo va a tener mayor presión. Entonces, vamos a ver cuál vendría a ser la diferencia de alturas. Vamos a ponerle que sea H. ¿Qué es H? Vamos a ponerle acá. ¿Qué es H? H vendría a ser H2 menos H1. Ahí está. De esa manera, podemos decir que la diferencia de presiones, o sea, presión en el punto B, presión en B, menos la presión en el punto A, sea exactamente igual, ¿sí?,
a la densidad del líquido, eso no va a cambiar, densidad del líquido por la gravedad. ¿Y por cuánto? Por diferencia de alturas, que sería, profesor, altura 2 menos altura 1. O simplemente este H, diferencia de alturas. A veces en los problemas que te vengas de esta forma, allá la diferencia de presión, ¿no? Ahí ya lo vas a hacer. Profesor, otra cosita más, por ejemplo, cuando a ti te pide la presión absoluta o presión total. Entonces, por acá, presión total o absoluta, vamos a ponerle absoluta, es igual a la presión atmosférica. ¿Debido a qué, profesor? Es que, mira, tú te das cuenta que la presión total, si te pide la total, significa que por acá, por este vacío que está, ¿no? Obviamente está pues la presión atmosférica. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces vas a decir, profesor, de esta manera, ¿sí? Más que cosa, no tienes que sumar la presión hidrostática. La presión hidrostática. ¿Ve? Ahora vamos a hacer, obviamente, el concepto de empuje hidrostático y luego vamos a hacer los ejercicios que nos esperan a continuación, ¿ok? Vamos a ver entonces, vamos allá, ¿ya?